digo, yo tengo el privilegio de enseñar en el seminario, donde se forman aquellos que han sido llamados a servir como profesores de teología, como misioneros, pastores y en otros aspectos del servicio y de la realidad de la misión cristiana. Una de las cosas que se discute muchas veces es cuál es la diferencia entre predicar y enseñar. ¿En qué se diferencia predicar y enseñar? Eso es un debate hasta muy interesante. Yo tengo mis propias definiciones, por supuesto, pero yo amo predicar porque Dios me llamó a hacer eso, pero también porque siento que Dios toca de manera especial al pueblo de Dios en la predicación, y bueno, este es el servicio. Ustedes saben que para las iglesias de Redil la exposición de las Sagradas Escrituras es muy importante. Es una de nuestras piezas centrales, de nuestros compromisos centrales, que predicamos expositivamente la palabra de Dios. Pero esta mañana yo les cuento eso porque quisiera que esta mañana fuéramos más como un aula de clase. Entonces, si ustedes me permiten, va a parecer más como una aula de clase. Y también pues con esa inquietud quisiera invitar a los que están muy atrás, si se vienen para acá, porque va a haber mucho material en las pantallas para ver, y si lo van de más cerca, más les va a ayudar. Todo ese material lo pueden recibir ustedes por la vía chat después si quieren, pero va a ser muy importante. Entonces, está un poquito extraño, pero no sé por qué esto está aquí, alguien me ayuda. Entonces, primero yo quiero orar en esta clase. No soy buen profesor, pero digamos que es una clase, y entonces yo quiero orar porque la cantidad de contenido doctrinal, y está orando por eso, es amplio esta mañana. Entonces quiero orar que el Señor nos dé la concentración, porque entender las doctrinas de la palabra de Dios es esencial para la vida. Y finalmente todo tiene que ver con la teología, cómo comprendemos a Dios y las obras de Dios. Entonces, primero que todo vamos a orar. Cierra sus ojos para concentrarse y oremos. Señor, todos los días, pero más que todos los días que nos reunimos a estudiar juntos la palabra de Dios, hoy te pedimos especialmente que nos ayudes. Por un lado, con el volumen del contenido, que para mí es abrumador, porque es la solidez de la doctrina y de la enseñanza cristiana sobre lo que tú haces en nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a estar concentrados, tantas cosas que nos distraen. Nosotros somos criaturas distraídas por naturaleza, por eso nos llamas ovejas. Distraídos con cualquier cosa, un comentario, una palabra, una imagen, un olor, una señal, y ya nos distraemos. Ayúdanos, por favor, a poner nuestra atención, como dice nuestro texto de hoy, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en el sentido de que las de la tierra, cuando se vuelven nuestra ambición, destruyen nuestra vida, y no podemos encontrar nuestra vida en Cristo, porque estamos llenos de afanes y de ansiedades por las cosas pasajeras. Ten misericordia de nosotros. También ayúdanos con el tiempo, ayuda a este servidor, vaso de barro, frágil e incapaz, incompetente para estas cosas santas y profundas del reino de Dios, pero que tú has decidido usar en tu inmensa bondad y soberanía. Entonces, por favor, ayúdame y ayúdanos en el tiempo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada de qué tema estuvimos hablando? La circuncisión. Y por lo menos se acuerdan que la palabra circuncisión no se escribe con S. Es un dato importante. Pero aprendíamos ahí de la obra de Jesús. Jesús corta algo en nosotros y que Jesús nos marca como suyos. Y decíamos, eso es lo que Él hace. Esta mañana vamos a ver lo que nosotros hacemos en Jesús.
La palabra clave en el capítulo 3 de Colosenses, si ya quieren empezar a abrir sus Biblias, vamos a leer 3 pasajes de la Biblia que no creo que podemos obviarlos en este tema. Densa lectura, yo sé que no se debe leer tanto la Biblia, pero como esto es una clase, pues bueno, vamos distribuyendo las horitas y en clase no se puede leer textos más largos, porque nos aconsejan a los predicadores que no tengamos lecturas de la Biblia demasiado largas, sino porciones un poco más moderadas para que sea así mejor el servicio de la predicación. Pero esta mañana leemos 3 versos, y en el verso de Colosenses que venimos estudiando, la palabra clave es hacer morir. El capítulo 3, verso 5. Hagan morir. Eso es, hagan morir. Por eso en la hojita que está recibiendo, para inquietarnos un poco más sobre el tema, este es el título. ¿Qué es la mortificación cristiana? Ahí está la palabra, mortificación. Así que si pensabas que la palabra clave de la semana pasada, que era circuncisión, ya era rara, mira esto: mortificación de la naturaleza terrenal, carnal, vieja y pecaminosa, así lo llaman estos textos. Vemos entonces cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros, y que ahora es posible porque Jesús nos cortó y nos mató. Por razón de la obra de Jesús, entonces nosotros podemos ahora hacer esto que sé, que por favor, si usted nos visita hoy, va a resultar absolutamente extraño. Podemos mortificar nuestra naturaleza vieja, carnal, pecaminosa y terrenal. Bueno, aquí viene lo primero antes de leer esos textos. Es fundamental, si usted quiere entender el mensaje cristiano del Evangelio, que usted entienda cuál es nuestro problema con el pecado. Si usted no entiende eso, usted se pierde en los temas cristianos. Si usted necesita entender esto, ¿cuál es su problema con el pecado? Su problema con el pecado no es que usted esté en la iglesia equivocada. Su problema con el pecado no es que usted tiene prácticas y hábitos que no son adecuados. Su problema con el pecado no es que usted ha estado frustrado y no puede alcanzar sus sueños. Su problema con el pecado, la Biblia lo describe en 3 aspectos. Y ahí les voy a decir rapidito eso, porque pues no es todo el tema, pero sí es muy importante ponerlo en esa palabra. Usted y yo tenemos un problema de culpa con el pecado. Si somos culpables delante del creador de todo, que nos ha ordenado amarlo sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso es lo que menos hacemos. No hay ni uno solo que entienda, no hay ni uno solo que sea justo, no hay ni uno solo que sea bueno, así lo declara Romanos capítulo 3. Entonces tenemos una culpa, el pecado. Por el otro lado tenemos una realidad que nos gobierna a nosotros, que nos es más fácil pecar, que nos es más atractivo pecar. Como les decía yo, sabemos en nuestra mente que una ensalada con lechugas, tomates y pepinos es lo más saludable. Eso no tienen que explicárnoslo. Y sabemos que un chicharrón súper grasoso de 20 patas es lo peor para la salud. Pero usted se siente inclinado aquí. Yo no sé, serán ustedes muy virtuosos, pero yo no veo una ensalada y digo, ay, me muero por ganas de esa ensalada. No, hasta me da pena pagar por eso. Y estoy comiendo hierba como la papas. Lo que yo quiero es ese chicharrón. Entonces hay un asunto de nuestro deseo. En tercer lugar, la Biblia dice que tenemos un problema serio con respecto al destino al que nos lleva el pecado. El destino al que lleva naturalmente el pecado por la justicia y la ira santa de Dios es el infierno. Usted podrá borrar el infierno de su mente, pero no lo borrará de la historia. Usted puede decir, ay no, para mí no existe, yo no siento que existe infierno. Bueno, usted puede no sentir que le va a llegar la cuenta de servicio, pero es que eso no es de su opinión. Es de cómo Dios creó el universo, Él es el soberano, así es.
Entonces los seres humanos vamos camino a vivir las consecuencias eternas de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, como esto es una clase, entonces les voy a mostrar un gráfico. Un gráfico que seguramente vamos a visitar en otras ocasiones, particularmente porque sin este gráfico no vamos a poder entender bien el Evangelio y particularmente el libro de Colosenses. Este es el gráfico. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo se revelaron esas tres realidades de lo que es el pecado en el ser humano. Ahorita les pongo este gráfico, o alguien lo puede poner ya si puede. Yo creo que Jorge, tú podrías ponerlo en el chat de la iglesia y así animamos a los que no están todavía en el chat de la iglesia. Como esto sí es un anuncio de la iglesia y estamos orando que todos lo entendamos, entonces sí se puede, porque anuncios y oración. Bueno, entonces ponen ese gráfico. No me vayan a llenar de gráficos el chat, se los pueden mandar de otra manera. Pero en este caso vamos a poner ese gráfico, y este gráfico que usted está viendo ahí nos muestra que en la cruz de Cristo entendimos esas tres dimensiones del pecado. En primer lugar, entendimos la pena o la paga que traía nuestro pecado. Cómo era de grave nuestro pecado que para poder resolverlo tenía que crucificarse Dios. Lo voy a decir en la forma en que lo estoy diciendo hoy en día en la consejería bíblica. Nadie en el mundo te puede hacer tanto mal, así te maten, te violen, asesinen a tus hijos, hagan todo lo que quieran. Nadie puede hacer tanto mal a tu vida como el que tú le hiciste a la gloria de Dios. Eso es esencial para que entendamos nuestros conceptos y bases bíblicas de cómo entendemos el amor. Tú me podrás decir que hay gente que te ha hecho cosas muy graves, ponle en la lista lo que quieres, pero ninguna cosa de esa lista es más grave que lo que tú le debes a Dios. Porque éramos culpables y había una pena sobre nosotros que se iba a pagar, y en la cruz de Cristo pudimos entender eso. En la cruz de Cristo pudimos entender el poder del pecado sobre la naturaleza humana. Y en la cruz de Cristo podíamos entender la presencia del pecado y cómo ese nos conducía. Entonces, ¿cómo este gráfico nos ayuda a entender? La obra de Cristo en la cruz y en la resurrección trata esas tres cosas en la vida del cristiano. La palabra verde arriba, en su lado izquierdo, al perdonar nuestros pecados y borrar la culpa y quitar la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, nos dice el mismo libro de Colosenses, que nos era adversa. En la cruz Cristo nos justificó y nos declaró justos. ¿Porque lo merecíamos? No, porque Él pagó en la cruz. Entonces ahí resolvió el problema. Si miran la letra bajita debajo de pena, el problema pasado de nuestro pecado fue resuelto. Si tenemos una culpa delante de Dios, somos enemigos de Dios, estamos alejados de Dios. Y la justificación por la fe, la gran doctrina de Romanos, que celebramos este año en la Reforma Protestante, es que fuimos justificados en Cristo, no por nuestras buenas obras o nuestras buenas intenciones o promesas, nada que ver con eso, sino porque Cristo hizo ese intercambio con nosotros. Él tomó nuestra maldad, en la teología lo llaman la doble transferencia. Él tomó nuestra maldad sobre Él y nos dio su santidad, porque Él sí cumplió todos los requisitos de la ley para que nos fuera imputada o aplicada. Pero en la cruz de Cristo también opera, o por la cruz de Cristo opera la santificación. Y eso es lo que llamamos la santificación progresiva. Es decir, que el creyente en el presente, Dios trata con él por el poder de su Espíritu para limpiarlo, desligarlo, desvestirlo en un trabajo diario del poder del pecado sobre él, que es lo que llamamos
la doctrina de la santificación progresiva. Ese poder ya ha sido anulado en la cruz de Cristo, pero hábitos tienen que ser cambiados, y van a ver en el texto, ropaje tiene que ser cambiado, etc. Y por la cruz de Cristo se nos da ya como cosa segura. Romanos 8 lo pone en pasado, precisamente como cosa segura, que vendrá sobre nosotros la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Que un día seremos tal como Jesús, seremos verdaderos seres humanos y disfrutaremos de la creación de Dios en total plenitud. Y el verdadero creyente anhela ese día, y por eso piensa que lo mejor que le puede pasar es rapidito, por la decisión de Dios solamente, pasar a la eternidad, donde ya está segura esa glorificación. Entonces esa la tenemos todavía ganada en Cristo, pero como una experiencia que desconocemos, porque nosotros no conocemos qué es la vida sin debilidad, sin pecado, sin maldad, sin dolor, sin ira, sin tristeza, etcétera, etcétera. Pero está segura, solo que la conoceremos más adelante, como el que tiene ya su pasaporte y su visa y su tiquete comprado, pero todavía no ha llegado el momento de viajar a esa tierra. Bueno, ese gráfico es muy importante que lo entendamos. El orden de ese gráfico es supremamente importante. Esto es una clase. Entonces, en la teología católica, la santificación viene antes de la justificación. O sea que ellos pondrían este primero en el lado del segundo y viceversa. En la teología católica se cree que usted se salva por las buenas obras, que los esfuerzos suyos para poder coronar, como si fuera una graduación, el que Dios dice, bueno, ya cumpliste ya tu tesoro de méritos, tu acumulado, consignado de buenas obras, es un poquito, quizás solo levemente superior a tu maldad, entonces ya pasaste la prueba, ya podemos darte el tiquete. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios viene sin que tú merezcas nada a perdonarte tus pecados, a adoptarte como un hijo en la familia de Dios, depositar su espíritu sobre ti, y desde ese momento comienzas lo segundo, que es la santificación progresiva. ¿Cómo les parece la clase hasta ahí? Eso tiene mucho más que compartir. Perdónenme que estoy siendo como un poco superficial, pero por lo menos comprender la estructura de eso es muy importante. Muy importante. También porque otro error frecuente ocurre en el nuevo cristiano. El nuevo cristiano vive en luna de miel. Luna de miel. Y como si fuera un matrimonio con Cristo, porque de hecho es un matrimonio con Cristo, ellos piensan, el nuevo cristiano piensa que, claro, llega a Cristo, recibe el Espíritu, empieza a disfrutar toda esta novedad de vida, y él piensa, por ejemplo, que jamás volverá a sentir tentación, que jamás volverá a gustarle la basura del mundo. ¿Usted cree eso? Ahora, eso en la luna de miel es así, estoy seguro, la luna de miel es así. Uno se entrega a Cristo y los primeros días uno se siente literalmente caminando sobre nubes de algodón. Dios mío, puedo perdonar a todo el que me haya ofendido, puedo amar, servir en la iglesia, no hay ningún problema, dar plata para la obra de Dios, diezmo, yo hasta el 20%. Es decir, luna de miel, ¿no? Como en la luna de miel, los esposos se portan tan bien, ¿cierto? Le sacan la silla a la señora, le abren la puerta, mi amor, ¿qué te provoca? Cariño, claro, coquetura, lo que tú quieras. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Entonces el cristiano a veces piensa que ese momento de la glorificación, cuando ya no tendrá ninguna presencia, ya no luchará con pecado, ya no será atractivo para él, eso pasa aquí inmediatamente, me entrego a Cristo. Entonces no se dan cuenta que el cristianismo en esencia es haber sido adoptado por Dios en la familia de Dios, marcado, sellado, perdonado, pero para empezar una guerra
Y una guerra, escúchalo bien, donde el peor enemigo eres tú. Tu peor enemigo no es la sociedad que corrompe, porque nosotros no nos creímos esa mentira filosófica de que el hombre es bueno y la sociedad la corrompe. No, señor. Los que hemos visto niños crecer en nuestras familias sabemos que la vuelta no es así. Hay algo en la naturaleza. Por eso nuestro texto nos refiere a ese asunto de ¿qué hacemos pues con esta naturaleza carnal, vieja, pecaminosa y terrenal? ¿Qué hacemos? ¿O me va a decir usted, cristiano, que el día que usted se convirtió tuvo cambio de personalidad? Usted ya no era hincha de ese equipo, ya eso no le liberaba pasiones y peleas, usted ya no le gustaba el chicharrón, como ya se convirtió en Isabel, ya no le gusta el chicharrón. De pronto eso pasó en la luna de miel del cristiano, pero más adelante, otra vez las ganitas del chicharrón. Pero por favor, no solo las ganas del chicharrón, el cuerpo de la vecina. Y si usted es hombre, mira el cuerpo de la vecina porque usted quiere tener ese cuerpo. Y si usted es mujer, usted mira el cuerpo de la vecina porque usted quiere tener ese cuerpo. Entonces usted se enfrenta a la realidad de su batalla con su carne. Es su problema número uno. Y su enemigo número uno no es la sociedad, que es muy mala. La sociedad es muy mala y vamos a cambiarla en el nombre de Jesús. Pero ese no es mi principal problema. O el diablo. El diablo. ¿Escucharon la historia de que decían que una vez encontraron al diablo en la puerta de una iglesia llorando? Y el pobre demonio estaba allí llorando y un cristiano le preguntó: ¿y usted por qué está llorando? Y no, es que en esa iglesia todos me echan la culpa a mí. Por eso estos textos son fundamentales en el tema que tratamos hoy, la mortificación. Y nuestro querido pastor Efraín, tan sabio que es nuestro pastor Efraín, me dijo: pastor, prepárese, porque de pronto esto no le va a salir en una sola clase. Esto de pronto necesita más de una clase, así que tranquilos, si tenemos que hacer clase número 2, para número 2, está bien, pues si ustedes me permiten, Bueno, pues vamos a leer los textos. Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Ese Romanos 8 es de esos textos de la palabra del Señor, cómo comienza, cómo termina. Las 14 veces que menciona especialmente el poderoso Espíritu Santo. Bueno, Romanos capítulo 8 dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Mire eso.
Es por el Espíritu que se le da vida a este cuerpo mortal, a este cuerpo que sigue tirándome con la gravedad del pecado hacia lo malo, pero hay un poder superior que es el del Espíritu. Bueno, vamos a Gálatas, que es el segundo texto. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo esa ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa no se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, miren bien, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si quieren una definición por ahora, mientras nos adentramos en el tema, y ya seguramente la próxima semana lo avanzaremos más, una definición de qué es mortificar la carne, ahí está, capítulo 5 de Gálatas, verso 24. Los que son de Cristo Jesús, ¿qué han hecho con su naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y sus deseos? ¿Qué han hecho? Lo han crucificado. Imagínate si llegas, ahí estás en tu casa a las 6 de la mañana, con el cafecito, como acostumbramos algunos, infaltable, ¿no? Biblia abierta, y baja el hijo, la hija, la tía que está visitando, el familiar que está visitando. Qué pena, primo, ¿qué estás haciendo, primo? Estoy crucificado. Sí, estamos en la Edad Media, donde, es decir, látigos, laceraciones, flagelaciones. Estoy crucificado. Ay, primo, por favor, no, yo me voy corriendo de aquí, no tiene que ver con esto. Estoy crucificando las pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu nos da vida, entonces andamos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Entonces miren, pues, a estas alturas apenas llegamos a nuestro precioso texto de Colosenses. Colosenses, vamos a leerlo desde el capítulo 3, el verso 20 al verso 11 del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 2, 20 al 3, 11. Hago hincapié, queridos estudiantes de esta clase, que la división del capítulo, en mi opinión, es una opinión, no está bien señalada. Los números en las Biblias fueron puestos por allá en algún punto de la historia temprana de la iglesia para facilitar la lectura y sobre todo cómo se copiaban en pergaminos y tablas. Entonces a veces los números no corresponden donde hay un cambio de tema. En mi opinión, el capítulo 3 debería comenzar en el 2:20. ¿Por qué? Porque noten que el verso 20 dice: si con Cristo ustedes ya han muerto. Y lo que tenemos aquí como 3:1 dice: ya que han resucitado con Cristo. Lo que está haciendo Pablo es estableciendo el Evangelio, diciendo: lo que les voy a decir
es posible solamente porque Cristo ya lo ha hecho posible mediante su muerte y su resurrección. Es un hecho indicativo, ya pasó para el cristiano que Cristo murió y resucitó. En consecuencia, vienen estas exhortaciones donde la central que estamos reflexionando es hagan morir. Leamos pues capítulo 2, verso 20. Si con Cristo ya han muerto a los principios, se puede traducir esa palabra principios, poderes de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como los que tenían ellos en su religión? No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con ellos, como pasa en toda la religión. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero, viene el punto, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Eso es una sentencia aplastante. Eso en teología es un bulldozer. Eso es aplastante para la religión. Ninguna religión, ninguna. Ponga la que quiera, la que pone a la gente a meditar, la que los lleva a un nirvana, los que los hace pensar en la compasión, los que los clava en las buenas obras, los que los controlan, digamos, cualquier religión es incapaz de resolver ese problema que usted y yo tenemos adentro, que se llama apetitos de la naturaleza. ¿O no le ha pasado? Usted va al centro comercial, se compra pues el blue jeansito, que lo pensó toda la semana con la idolatría de la ropa que tenemos hoy. Y toda la semana pensó en el blue jeansito, agarró, prestó, sacó la tarjeta de crédito, hizo toda la vuelta, se compró el blue jeansito y sale del almacén con su blue jeansito y ve otra vitrina con otro blue jeansito y dice, ay no, yo necesito ese también. Yo necesito ese también. ¿Qué hacemos con ese asunto instintivo de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué hacemos con eso? Por eso sí, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire esto: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Miren las listas, ahí comienzan las listas: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando el conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Esta es la palabra del Señor. Somos llamados, hermanos y hermanas, a enfrentarnos a los apetitos y los deseos de nuestro corazón. La próxima semana voy a trabajar sobre
8 declaraciones de lo que significa el ser creyentes en Cristo Jesús, tener que enfrentarnos a este enemigo en lo que la doctrina cristiana ha llamado, apoyado en estos textos, la mortificación. Voy a terminar dándoles la base que para Colosenses es, por medio de la cual Dios ha hecho esto posible. Y voy a decirles la ilustración que me parece que es la que más nos ayuda para que adoremos a Cristo. Y dejamos los 8 puntos para nuestra próxima clase, si usted me permite. La base de San Pablo es en el capítulo 1, los versos 12 y 13. Noten, parte B, nos dice el verso 12 del capítulo 1, que el Padre los o nos ha facultado, muy importante eso, facultado. No teníamos esa facultad de enfrentarnos a los apetitos de nuestra carne en una batalla que pudiera ser triunfal. Ante algunos apetitos de la carne, más o menos, la educación ayuda, la ley y las buenas costumbres. Pero ante el profundo deseo del mal, no podíamos hacer más que reprimirlo. Pero aquí él dice, el Padre ha facultado, verso 13. ¿Cómo facultó? Libró del dominio de la oscuridad y trasladó al reino del amado Hijo. Y para que no se nos olvide que eso es el Evangelio, Pablo en el verso 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es la misma doctrina de la justificación presentada de otra forma. En virtud del perdón de Cristo, en virtud de la obra que Él hizo para satisfacer la ira y la justicia santa de Dios, tomando nuestro pecado y dándonos su bondad y su justicia, es que nosotros comenzamos algo nuevo, una novedad de vida en un nuevo reino. Esa es la base de Pablo para decirnos, ahora podemos enfrentarnos de manera victoriosa a los apetitos de nuestra vida. Jóvenes, ustedes no entienden mucho esto, yo creo que por 2 razones. Ustedes jóvenes, menores quizás de 25, por allá, sus hormonas no les ayudan. Ustedes quieren comerse el mundo, hacer posgrados, viajar por todo el mundo, encontrar el hombre, la mujer de sus sueños, todo eso. Entonces, no tienen suficiente experiencia, esa es la segunda razón, para darse cuenta. Es que este enemigo sí está por dentro. Y las religiones, las leyes, las buenas costumbres, las disciplinas que aprendimos en el hogar, ponen el animal en una jaula, pero sigue ahí adentro. Tan pronto por alguna circunstancia le abren la puertica, aquí nos está diciendo el Señor, es posible. No por nuestra virtud ni nuestro poder, sino porque Él nos trasladó, como leímos en los textos, nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos esta nueva vida. Y no solo pongamos en una cárcel y en una jaula al animal que llevamos dentro, sino que efectivamente lo matemos. Porque es que la palabra que usa ahí para decir hagan morir no es simbólico, es matar. Veremos la próxima semana que no se refiere a masoquismo, no es una justificación de la flagelación medieval, no es maltratar este templo del Espíritu que Dios nos ha dado para servirlo y honrarlo, pero es esos apetitos, esa naturaleza, esas cosas que te avergüenzan y que no has podido controlar. Ven a Cristo, este tiene que perdonar primero.
Él tiene que meter su espíritu dentro de ti primero. Él tiene que adoptarte primero. Ilustración. La mejor ilustración que yo podría pensar en mi limitado conocimiento es el niño de la calle, que por fortuna aquí en Medellín cada vez es menos frecuente el fenómeno. No sé si lo han notado, teníamos épocas en Medellín donde estaban registrados 3.000 niños viviendo en las calles. Gracias al Señor ha habido unas políticas, unas inversiones que en ese campo han sido efectivas. Ya es escaso ver niños en las calles. Hay instituciones y algunos asuntos de vida. El niño de la calle piensa que esa es la mejor vida que tiene. No tiene límites, no tiene fronteras, papás que regañen, él hace lo que quiere. Resulta que un día a ese niño, el mejor padre, el más rico, más decente, más amoroso, va y lo adopta. El peladito dice, ¿por qué? Y dice, ¿quién? No hay ninguna otra explicación. ¿Quién? No es porque eres el peor, no es porque eres el mejorcito, no es porque tienes en el fondo, es un buen niño, no. Es un niño de la calle que aprendió las peores costumbres, que está mal. De hecho, está tan mal que su mentecita tierna ya ha sido afectada por las drogas que consume, y está tan mal que él piensa que eso es mejor, porque como él hace lo que quiere. Este padre hace todo lo necesario, va ante la ley, toma los derechos, llena todos los requisitos, tiene todos los papeles en regla, ha demostrado que tiene todas las capacidades y recursos para poder atenderlo bien, porque el bienestar familiar, bendito sea el Señor por esa institución, se requiere un tiempo largo. Tenemos 2 o 3 parejas en el redil, en las otras congregaciones que están en el proceso de adopción, y hemos aprendido que es un proceso muy largo. Eso no es así que van allá, toque la puerta, no. Y él llena todos los requisitos. Viene, le presenta las cosas y el muchacho va a ver, y entonces le muestra las fotos de la casa donde va a vivir y todo eso, y emocionado el muchachito acepta. Nunca ha tenido juguetes, un cuarto para él bien decorado, todo eso. La camioneta de su nuevo padre luce bastante atractiva. Entonces, bueno, es adoptado. ¿Es adoptado o no es adoptado? Es adoptado. Todo ha sido cumplido. Es hijo total. Tiene todos los derechos, tiene toda la autoridad y todo lo que tienen los otros niños que estaban allá y que son bonitos, rubiecitos, hermosos, limpiecitos, esos sí saben ir a la escuela, saben asearse. No es menos hijo, no es pseudo hijo, no es medio hijo, no es medio hermano, es totalmente hijo. Así ha sido declarado por la ley. Y el muchachito empieza a vivir ahí, en esa casa, y al principio disfruta. ¿Se acuerdan lo que les decía de la luna de miel? Muy lindo eso. Tener juguetes, comida fresca, ya no tiene que comer basura, ropa limpia de marca. Pero unos días después empieza a hacerle falta, a sentir ganas, a recordar su antigua forma de vivir. Se acuerda como los parceros, allá debajo del puente haciendo una fogata, y tiraban sacó, y comían lo que querían, y no había reglas, y quedaba hasta las 3 de la mañana. Ay, qué feliz. Yo sé que yo soy hijo, me mostraron todos los papeles. Me han tratado igual que los demás, yo sé que soy hijo, pero esta cosa que va por dentro. 4º día entonces este muchacho se vuela. ¿Por qué se vuela? ¿Porque su padre no es bueno? ¿Por qué se vuela? Porque lo que hay afuera es mejor. Te voy a decir por qué se vuela. Porque él lucha todavía con su deseo. Porque la vana manera de vivir
que aprendió en las calles, todavía lo jalona. Hay algo apetitoso en eso. Él quiere esa clase de libertad, él quiere eso. Quizás no está pensando que no se va a regresar, pero él quiere eso. Y aunque le parezca extraño para él, la basura que ponen detrás del supermercado, del restaurante es atractiva. Y el sacón es atractivo, y los amigos son atractivos, y las peleas son atractivas. Eso era su vida. Entonces aquí viene el punto en el que quiero terminar. ¿Qué hace el papá? Algunos dicen, no, el papá le dice, bueno, cuando quiera volver, las puertas están abiertas. Este papá tan pronto sabe que se fugó, se va a buscarlo ahí a riesgo de su vida. Le dice, vuelve a casa. Esta ya no es tu vida. Mira los documentos. Tú ya no eres esa vieja persona. Tú ya no vives para satisfacer esa vieja naturaleza. Y esta es la frase. Esta es la frase. Que no se les olvide. Yo te voy a enseñar a ser lo que ya eres. Eso es el cristianismo. Cuando hemos sido llamados a la justicia de Cristo y hemos sido adoptados por la fe y se nos ha dado el Espíritu Santo, estamos aprendiendo a ser lo que ya somos. Ese niño tiene que aprender a ser lo que ya es. Ese niño, si tú le has rendido tu vida al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, ese niño o esa niña, Cristo, por dentro quiere la suya. Pero tu papá te va a enseñar, te va a guiar, te va a disciplinar para que seas. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio y la bendición de juntos leer tu santa palabra esta mañana. Ayúdanos, bendito Dios, a entender tus caminos. ¿Cómo es la operación de tu evangelio? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Al sentirnos visitados de nuevo por tu gracia, cuando nos encuentras con las manos puestas en la basura de lo que era la vieja vida, lejos de ti. Queremos, Señor, con la vergüenza y la tristeza que nos da volver a ti y decirte, perdóname, enséñame a ser quien yo soy en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio, donde finalmente es a causa de la obra perfecta de Jesús, su muerte y su resurrección en favor mío y de los que son de tu pueblo, es que podemos enfrentarnos a nosotros mismos y ser construidos de nuevo a la imagen de Jesús.